Libro de Joel, capítulo 2. Dice lo siguiente: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas arden. Antes de su llegada el país se parece al jardín de Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tiene aspecto de caballos, golpean como corceles al saltar sobre las cumbres de los montes. Producen un estruendo como el de carros de guerra, como un crepitar de fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Cada uno marcha en línea. Se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se avanzan contra la ciudad. Escalan los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien, afirma el Señor, vuélvense a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvense al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen una asamblea sagrada, congreguen al pueblo, consagren la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu pueblo como objeto de burla, para que las naciones no se burlan de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenó de celos por su tierra, y mostró piedad a su pueblo, y respondió el Señor: miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y nunca más los haré objeto de burla de las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor ha hecho grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales de campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen. Los árboles producen su fruto, y la higuera y la vid da su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él envía la lluvia la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Y los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes.
Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán en nombre del Señor su Dios, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Después de eso, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. En la provincia del día 28 de diciembre de 2022 podemos leer: por el archipiélago han pasado unos 85 plagas desde el siglo XVI. Por su gravedad hay que mencionar las de los años 1659, 1811, 1908, 1954 y 1958. En el caso de 1954 se vieron afectadas por la llegada de las langostas unas 10.000 hectáreas de suelo agrario, lo que supuso una pérdida de alrededor 700.000 euros de la época. Los más ancianos que nos están viendo, escuchando, se pueden acordar, ¿no?, de las últimas plagas. Ahora les podemos preguntar qué pensarían si vendría una plaga más fuerte, ¿no?, y más difícil y que lo devoraría todo, ¿no? Qué miedo. Esto es lo que pasó al pueblo de Dios y lo que está descrito en Joel, ¿no? Joel llama al pueblo de Dios, a Israel, a reconocimiento y a arrepentimiento de los pecados. Finalmente da también la promesa de salvación. Lo hace en 2 pasos, como lo identifiqué yo. Primero describe una plaga terrible de las langostas, ¿no? La que no se haya visto hasta ahora, ¿no? Ni siquiera los más ancianos se acuerdan de algo así, ¿no? Es una dimensión económica o material, ¿no? Y en segundo paso describe una invasión de un ejército liderado por mismo Dios. Yo lo llamo la dimensión espiritual. Antes de entrar al texto, me gustaría resaltar 3 puntos con cuales me gustaría que se quedasen, ¿no?, después de escuchar todo eso. Primero, que tenemos que reconocer los pecados, y eso nos puede llevar a arrepentimiento. El segundo punto, ¿no?, que el reconocimiento, el arrepentimiento, y como resultado de ambos, nuestra relación con Dios puede ser restablecida. Hemos leído el capítulo 2 de Joel. El capítulo 1 es bastante paralelo, pero describe una plaga de langostas que afectó muy gravemente la economía y la agricultura, ¿no? Hasta el punto donde las ofrendas de cereales y las ofrendas líquidas no se ofrecen ya en la casa del Señor, como dice Joel 1:9. Eso nos indica que hay una ruptura, ¿no?, en la relación entre el pueblo y Dios, ¿no? Hay una ruptura entre nosotros y Dios, ¿no? En el capítulo 1:12 dice: la vid se secó, la higuera se marchitó, el grano, la palmera, el manzano, todos los árboles de campo se secaron y hasta la alegría de la gente se marchitó. Fíjense, ¿no?, que ese plano material nos toca también por dentro, ¿no?, que
la última frase que dice, ¿no? Que hasta la alegría de la gente se marchitó. Eso nos empieza a introducir esta segunda parte, ¿no? La parte espiritual. Entonces, Joel llama al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Y él mismo, al final de ese primer capítulo, clama a Dios. El capítulo 2, vemos un segundo ejército descrito en versículos 2 al 11, ¿no? Como un ejército de disciplina fuerte y terrible que lo devora todo, ¿no? Hay fuego delante de ese ejército que mantienen las filas, que tienen mucha disciplina, ¿no? Antes de su llegada, todo eso parece como jardín del Edén, y después queda solo desierto, ¿no? Nada se escapa de su poder. Y fíjense que es mismo Señor que lidera este ejército, ¿no? Como dicen en versículo 11. Entonces los oyentes de Joel han podido relacionar ese ejército con las plagas egipcias, ¿no? La plaga de langostas, ¿no? Que está descrita en Éxodo 10. Y aquí voy a leer de 14 al 15. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no lo hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. O sea, los de tiempo de Joel sabían que es Dios que manda un ejército de langostas para llamar la atención de ellos, ¿no? Del pueblo de Dios, a algún pecado que tenían, ¿no? Y que se arrepienten, ¿no? ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca, ¿no? El día de juicio. ¿Y quién podrá resistir?, pregunta el autor. Dios llama la atención al pecado, ¿no? Es un primer paso antes de poder arrepentirse. ¿Qué vemos de eso en nosotros, o qué podemos aplicar de esa parte, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿qué pecado me tiene atado a mí o a ti? ¿Qué pecado Dios señala en mi vida que todavía no he confesado, ¿no? Y que no me he arrepentido hasta ahora? Sin reconocerlo, no podemos dar el siguiente paso, ¿no? Que es el arrepentimiento sincero, como vamos a ver ahora. Entonces ese ejército liderado por Dios se acercó a Jerusalén, y justo antes de entrar al pueblo de la invasión, justo antes de la invasión, Dios mismo habla, ¿no? Y para para la invasión, ¿no? Y dice en versículo 12, ahora bien, o como podemos leer en otras traducciones, en ese mismo momento, vuélvense a mí de todo corazón, ¿no? Dios para y da oportunidad de arrepentirse antes de llevar a cabo el castigo, ¿no? Y el versículo 2:13 dice, rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvense al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras de sí una bendición. Este es el carácter de Dios mismo, ¿no? Dios es misericordioso. Y tal vez reconsidere y cambie de parecer, dejando tras de sí una bendición, ¿no? O sea, Dios quiere restablecer la relación con el pueblo, con nosotros, ¿no? Pero Dios también es justo. Si no rasgan el corazón, sino las vestiduras,
si no hagan un arrepentimiento sincero, Dios en su soberanía tiene el poder, ¿no?, de castigar hasta su pueblo escogido, ¿no? Entonces, Dios quiere restablecer esa relación, ¿no? Y Dios llama a todo el pueblo, desde los más pequeños, los ancianos, los recién casados, ¿no?, a ayuno en asamblea sagrada. Se ve que es algo urgente, ¿no? Todo el pueblo tiene que participar. Entonces, de este punto de arrepentimiento, me gustaría eh, que piensen que Dios quiere restaurar la comunión conmigo, contigo, ¿no? Pero como sabemos, Dios no soporta el pecado, ¿no? Y la única manera de volver a tener esa relación es nuestro arrepentimiento de corazón, ¿no? El arrepentimiento sincero. Como hemos leído, a partir de versículo 11, es una respuesta, ¿no?, del Señor a ese arrepentimiento, ¿no? Y es la promesa, ¿no? Dice el versículo 18: entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró piedad a su pueblo. Y da promesa, ¿no?, que los árboles dan fruto, la higuera, la vid dan su riqueza. También dice que enviará la lluvia, ¿no?, de otoño, de primavera, que van a volver los sacrificios de cereales y los sacrificios líquidos. O sea, eso quiere decir que esa relación entre el pueblo y Dios, entre yo y Dios, va a ser renovada, ¿no? Y no solo eso, sino que nos promete que derramará su espíritu sobre todo el ser humano, como dice en el versículo 28 del capítulo 2. Dice: después de eso derramaré mi espíritu sobre todo el ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos, y los jóvenes recibirán visiones. Y no solo esto, ¿no?, sino sigue en versículo 29. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Nosotros lo hemos visto en Jesús, ¿no? Como gracias a su sacrificio y nuestro arrepentimiento, podemos renovar, restablecer nuestra relación con Dios, ¿no? Que Dios derramó el Espíritu Santo a todas las naciones y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, ¿no? Como dice Romanos 10, 9-10. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué quiere decir el libro de Joel a nosotros? Primero, que Dios nos llama atención al pecado, ¿no? ¿Cuál es ese pecado que nos tiene atado? Ese reconocimiento nos puede llevar a arrepentirse, ¿no? Arrepentimiento sincero, de corazón. Y eso resulta en restablecimiento de la relación entre tú y Dios, ¿no? Entre nosotros y Dios, entre el pueblo y Dios, ¿no? Pero si el pueblo no reconoce el pecado, Dios tiene el poder de castigar hasta su pueblo, ¿no? No quiere hacerlo, pero si no hay arrepentimiento sincero, Dios lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pecado que todavía no hemos reconocido?
No, Dios en su soberanía tiene el castigo para los pecadores, ¿no? No podemos escondernos detrás del hecho que ya soy cristiano, ¿no? O sea, tenemos que arrepentirnos con corazón sincero, ¿no? Y a partir de ahí Dios mismo nos irá cambiando, ¿no? Y ayudando en nuestras batallas con ese pecado. Em, Esto es, espero que lleven esos puntos esta semana y puedan pensar sobre ello. Bendiciones.